Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com, otra vez aquí con todos vosotros. Bien, en el anterior videoprograma os hablamos de la posibilidad de que el HARP, esa máquina de resonancia magnética que tienen los norteamericanos en Gacona, en Alaska, estuviese detrás del enorme terremoto de magnitud 9 que sufrió Japón en su costa este, así como del efecto del tsunami. Todo esto afectó de manera directa a la central de Fukushima. En la central de Fukushima, varios de sus reactores, por no decir todos, sufrieron un enorme colapso, algunos con mayor y otros con menor intensidad, de tal manera que gran parte de la energía atómica fue liberada. Mucha de la radioactividad fue lanzada a la atmósfera. Hasta la fecha desconocemos la cantidad. También desconocemos si el gobierno nipón está dando datos auténticos o están intentando apaciguar a la gente. Lo desconocemos y tampoco queremos especular en ello. En lo que sí que vamos a entrar es en aquello que os comenté. Os dije que os iba a hablar de Chernóbil, de lo que ocurrió en Chernóbil en el año 1986. No todo quedó claro con aquella enorme catástrofe que afectó a cientos de miles de personas, desplazamientos, muchos afectados por la radioactividad, etcétera. Pero una persona que me llevó a la pista de lo que sucedió en Chernóbil fue ni más ni menos que el señor Zecharia Sitchin, sí, el fallecido Zecharia Sitchin, que falleció el año pasado, en octubre. Este hombre, para aquellos que no lo conozcáis, os diré que fue un traductor de las tablillas sumerias, fue un historiador que, entre otras características, tenía la peculiaridad de leer acadio y, bueno, pues el antiguo sumerio, y se dedicaba a hacer una interpretación de esas tablillas sumerias. Dicha interpretación aparece reflejada en muchos de sus libros que tienen como nombre esa serie de volúmenes, Crónicas de la Tierra. Ahí podéis encontrar toda la documentación que el señor Zecharia Sitchin muestra sobre esa interpretación que él efectúa con respecto a lo que sucedió en la antigua Sumer y que en esas tablillas aparece. Sea como fuere, y dejando aparte este aspecto, vamos a hablar de lo que sucedió en Chernóbil. Fue en una larga entrevista que se efectuó al señor Zecharia Sitchin, el cual nos pone en la pista de este tipo de incidente que de manera muy extraña acaeció, como ya he dicho antes, en el año 1986. Y él dice lo siguiente en la entrevista. Dice, la otra bomba detonante es Chernóbil. Recientemente, uno de mis camaradas que vive en la extinta Unión Soviética, y quien es buen ingeniero, me señaló un artículo que podía darles el vínculo, pero lamentablemente está escrito en ruso, explicando, y allí lo hizo, con gran detalle, lo que ocurrió en Chernóbil. El artículo fue escrito poco después del desastre por uno de los principales ingenieros nucleares soviéticos, que fue uno de los diseñadores originales de la planta nuclear de Chernóbil. El artículo dice cosas muy impresionantes. Cuenta que no fueron los átomos, ni tampoco fue la mala tecnología soviética lo que causó ese desastre de la fisión del núcleo. Fueron las personas en el poder los culpables del mismo. Fue como si el reactor de la unidad número 4, bueno, pues estuviese destinada a explotar. Todas las acciones del personal fueron, al parecer, intencionadamente en una misma dirección, en la dirección de causar y provocar el desastre. Sí, si el personal hubiera hecho algo diferente, esto nunca se hubiese producido. Es un artículo muy largo, al parecer, al que hace referencia el señor Zecharia Sitchin. Pero bueno, de alguna manera hace un extracto con respecto a lo que en él hay. Y dice lo siguiente. Hay una larga lista de cosas espeluznantes que sucedieron allí. Pero les voy a dar una para que ustedes sopesen estas acciones. El reactor tiene un sistema llamado SAOR. Simboliza el sistema de emergencia para refrescar el reactor. Es un sistema diseñado precisamente para prevenir las funciones, la fundición del núcleo. Una fundición del núcleo es lo que rápidamente llevó a la explosión de la central de Chernóbil. Las reacciones nucleares siempre suelen estar sujetas a mucho calor y es puramente física. Cuando aquello empieza a funcionar, parece que no existe manera de detenerlo. Estas operaciones normales de contención del calor, en estas contenciones normales se produce una especie de vapor
que hace rotar las turbinas de los generadores, generando de esa manera pues electricidad. Pero en una situación de emergencia siempre se debe hacer algo más para enfriar ese reactor. Y eso, para eso es para lo que es útil el llamado SAOR. El SAOR consiste en una especie de agua helada que es bombeada por bombas independientes que llegan con su caudal al núcleo del reactor. La unidad número 4 del reactor, la planta nuclear de Chernóbil, explotó cuando el personal realizó un arriesgado mal funcionamiento en él. De hecho, se hizo un experimento suicida, tan arriesgado que no entiende cómo alguien pudo haber diseñado tal experimento. Por alguna de las agencias se puso una especie de alarma al respecto, no obstante, en cambio, aparte de haber avisado a todos los técnicos que allí había con respecto a la posibilidad de que ese experimento acabase en un desastre, se dio toda la luz verde por parte de la oligarquía soviética entonces para llevar adelante este suicida experimento. ¿Cuál fue este? Pues muy sencillo. Fue como que alguien se lanza desde un avión sin paracaídas, solo para poder probar si es capaz de sobrevivir a la caída o no. Básicamente, ellos, de manera deliberada, pusieron el reactor en un modo de operación desfavorable para probar la seguridad de la planta nuclear. Es como probar la seguridad de la posibilidad de electrocutarnos tocando directamente un cable de alta tensión. Bien, lo curioso es que este tipo de experimentos, como ya he dicho antes, fueron aprobados por las más altas instancias soviéticas. Así que se entendía esto, que este tipo de experimento se llevó a efecto. ¿Qué ocurrió? Pues ni más ni menos que cerraron las válvulas del sistema SAOR, del sistema de enfriamiento de emergencia. Con ello preveyeron la posibilidad de que el reactor fuese enfriado en caso de emergencia. De hecho, al sistema SAOR se le colocaron cadenas y candados para que nadie pudiese activarlo. No estoy inventándome esto. Ojo que estoy hablando con las palabras del señor Zecharia Sitchin. No estoy inventándome esto. Esto es un hecho muy bien documentado. Ellos, posteriormente y de manera abierta, lo confesaron. Y creo que los equipos de rescate, después de haber accedido al desastre, pudieron ver perfectamente cómo la válvula se encontraba en dicho estado, encadenado y con candados. Ahora bien, ¿por qué se hizo esto? Actualmente el diseño del reactor no era malo. Después de todo, el reactor era bastante bueno, mucho más moderno de muchos de los que están funcionando en la actualidad en Occidente. Existen, para ello, para salvaguardar el núcleo, otros sistemas de defensa. Pero todos, absolutamente todos los sistemas de defensa para defender el núcleo de una alta temperatura fueron deliberadamente eliminados uno detrás de otro. Así que simplemente, con haber hecho cualquier otra cosa distinta a la que se hizo, se hubiera evitado el desastre. Después de terminar aquella lectura de lo que estamos haciendo, básicamente a la conclusión que llegamos es que fue de manera deliberada por la cual el reactor número 4 de la planta nuclear de Chernobyl reventó. Dice Zecharia que su amigo le dijo que aquellos operarios que empezaron a trabajar en las instalaciones parecía que estaban trabajando bajo algún tipo de hipnosis, una cosa muy extraña. Trabajaban de una manera muy distinta a lo que lo solían hacer de manera habitual. Él dice que estaba acostumbrado a ver a aquellos técnicos y a aquellos operarios y aquel día las cosas eran muy distintas. Incluso, y esto, como ya digo, me limito a leer lo que el señor Zecharia Sitchin dice, comenta que la noche anterior al desastre se pudieron ver algunos ovnis cerca de la central nuclear de Chernóbil. Ciertamente, el desastre de Chernóbil jugó un papel muy importante en la caída de la Unión Soviética y la forma en la que esto sucedió. Definitivamente indica que alguna entidad sumamente poderosa quiso derrumbar la URSS. Pero lo que hizo erizar mis cabellos fue que esto lo menciona el autor del artículo, como lo menciona él mismo, de que aquellos que diseñaron la planta nuclear de Chernóbil, cuando llegaron a ese sitio y vieron
que lo que allí se encontraban era exactamente todo lo que no tenían que haber hecho para evitar que aquella planta reventase. Alguien deliberadamente provocó que el núcleo se fundiese y explotase. Cuenta más cosas el señor Zesaria Sitchin. Él dice que cuando viajó a la antigua Unión Soviética, comenta que el taxista que le llevaba hacia aquella zona, una zona muy cercana a Chernobyl, le explicó que es una de las zonas más bonitas de la Unión Soviética, la zona donde está ubicada la central nuclear de Chernobyl. Y que, curiosamente, ese fue el último sitio, el último bastión donde los Anunnaki residieron en la Tierra. Después de ahí, ellos se marcharon. Entonces, el señor Zesaria Sitchin alega que esto no es una casualidad y empezó a planear una especie de teoría entre los tipos buenos y los tipos malos, el bien y el mal, la dualidad que existe en el ser humano, pero en un tipo de entidad que trasciende al mismo. De alguna manera, lo que trato de decir es que fuerzas muy superiores al propio ser humano estuvieron detrás del accidente de Chernobyl y lo provocaron. Lo que trascendió a los medios de comunicación fue sencillamente una mala operación o una mala gestión del enfriamiento del núcleo por parte de los operarios y técnicos que en la central por entonces había. Después de todo esto, el señor Zesaria Sitchin hace una larga exposición sobre la lucha de la raza humana a lo largo de la historia, de cómo ciertas entidades han estado detrás de muchos acontecimientos fatales en la misma, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente en lo que me quiero resumir es que el accidente de Chernobyl fue provocado. Todos los sistemas de seguridad que la planta tenía para proteger el núcleo número 4 fueron desactivados. Fueron incluso encadenados y también fueron en ellos puestos candados para poder evitar que alguien decidiese reactivarlos. Bien, sea como fuere, estas son las palabras del señor Zesaria Sitchin. Voy a intentar colgar en la web un PDF con el extracto de esa entrevista, en el cual podéis leer directamente lo que más o menos dice y que corresponde a lo que yo os he estado contando. Bueno, sea como fuere, y hasta aquí llegamos. Sabéis, y todos vosotros seguro que sois conocedores, de la intervención que se está produciendo por parte de las fuerzas occidentales de Europa sobre la área de exclusión aérea en Libia. De esto vamos a hablar en el próximo videoprograma. Al parecer, Europa quiere su Irak. Europa quiere sus pozos. Europa quiere controlar su infraestructura. Como imperio que es, también quiere hacerlo. La antigua Europa colonial, todos los países que están ahora detrás de esa toma de Libia, porque no se puede determinar de otra manera, todos esos países que están detrás de la toma de Libia, han sido históricamente países colonizadores de África y del resto del mundo. ¿Qué podemos decir de Francia? ¿Qué podemos decir de Inglaterra? ¿Qué podemos decir de España o de otros países que todos vosotros ya conocéis? Bien, estando así las cosas, bueno, pues os emplazo para el próximo videoprograma en el cual os hablaremos de la conspiración de Libia, aquello que nos están ocultando y cuáles son los objetivos finales por los cuales las fuerzas aliadas, que es una palabra que suena muy bien, pero que esconde un nefasto significado, están tomando el país libio. Sin más, desde Mundo Desconocido, os emplazo, como ya he dicho antes, para el próximo programa. Hasta pronto.